Regresamos a Argumentos, Carlos Raúl. El mundo expectante ante un escenario global de crisis después de la pandemia del COVID-19, continuaron nuevos conflictos. La población en sus casas lo que le preocupa realmente es la situación de sus familias, el tema económico, el tema social, pagar los gastos de educación, de medicinas, aquí en Venezuela y en el mundo, que los bolsillos puedan ver una mejora. Pero la inflación es un problema que se ha venido viendo en Estados Unidos en los últimos tiempos, en América Latina, en todos los países, pues también. Incluso antes de esa pandemia recuerdo que había movilizaciones en contra de los gobiernos de derecha y de izquierda y movilizaciones fuertes. Los ciudadanos los vimos en las calles con protestas en Colombia, en Chile, de gran magnitud. Llegó la pandemia y todos nos fuimos a casa. Salimos de la pandemia a un mundo con crisis y nuevos conflictos bélicos. Ahora estamos con una nueva escalada en Oriente Medio que pone al mundo en sus casas a también seguir de cerca las noticias y ver qué va a pasar. Estamos hablando de potencias nucleares. Bueno, todo esto crea zozobra y angustia en una población. Nos queda poco tiempo porque ya este es el último segmento y quisiera pues también tus conclusiones y también tu mensaje a la población. Que, bueno, lo que ves las noticias, consume esta información y se genera dentro de sus casas y sus hogares más angustia. Bueno, es que lo que estamos viendo, y entre otras cosas como producto de la decadencia del liderazgo de los Estados Unidos, eso que hablábamos hasta hace poco, que Trump sea presidente de los Estados Unidos y previamente de Biden, que un señor que tampoco sabía con cuántos contaba, es que estamos viendo una decadencia de la democracia como sistema político. Y yo lo decía en estos días, es decir, lo que revela esa crisis de la democracia es que las principales potencias del mundo no están regidas por demócratas, porque Trump no es un demócrata, Xi Jinping no es un demócrata, Putin tampoco, el presidente de la India, Modi, es medio demócrata según The Economist. La India es una democracia muy imperfecta y la Unión Europea progresivamente ha ido abandonando la democracia como sistema. Ahora hay censura, no se pueden criticar las políticas de la Unión Europea, hay censura contra las comunicaciones digitales, bueno, invalida procesos electorales como en Rumania, ilegalizan partidos en Alemania, es decir, la impresión muy fuerte que uno tiene en el plano del análisis de la situación política es que la democracia está en este momento en su peor momento en 200 años. Peor que previa a la caída del muro de Berlín, porque en esa época la democracia aparecía como una perspectiva, como una esperanza. Todo el mundo luchaba para instaurar un sistema democrático en su país. Ahora yo creo que las nuevas generaciones, y eso lo demuestran las encuestas que se han hecho, las nuevas generaciones no les interesa en absoluto la democracia, les parece una especie de excentricidad o de lujo. Y la gente piensa lo que tú dices, la gente quiere a alguien que le resuelva sus problemas, que contribuya a resolverle sus problemas económicos. Bueno, por ejemplo... Llámese como se llame, sea de derecha, claro, sea de izquierda. Tenemos, por ejemplo... Pragmático. Lo que está ocurriendo en Argentina. A mí no me gusta para nada Milei porque me parece un populista radical como Trump. Bueno, pero él está resolviendo problemas en el plano económico. Yo temía mucho que más bien él fuera a ser un factor que desacreditara las reformas económicas. Pues no, entonces él, con su estilo de patán, insultante, grosero, pero se está imponiendo porque ha parado la inflación, ha resuelto el problema del déficit fiscal, ha mejorado sensiblemente la vida de los argentinos. Bueno, y posiblemente ese es el nuevo estilo de liderazgo que se está imponiendo en Iberoamérica. ¿Y tu visión sobre también líderes como Nayib Bukele, que ha tomado mucha Pero es que popularidad? Él es parecido, es decir, es un líder eficiente, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la democracia, es un pequeño y los dictador. derechos humanos, que también han sido cuestionados en el Claro, Salvador. es que aunque la muchos lo democracia... aplauden porque dicen, bueno, no hay delincuencia, ahora no Sí, está nos bien, roban pero en las el calles. problema es que pero de trasfondo... en Uruguay no hay delincuencia y es un país próspero y democrático. Lo que pasa es que a la gente le gustan los pantalleros que llaman la atención, como son los casos de Bukele y de Milei, que son pantalleros, son escandalosos, son patanes, y en cambio, por ejemplo, los presidentes de Ecuador que tienen de Uruguay, que tienen una secuencia
de tremendos presidentes, bueno, la gente no los valora, no les interesa, porque Algo de forma son y de estilo, dramáticos, quizá. no son dramáticos, no hacen escándalo. Argumentos que apelan quizá a la emocionalidad de las personas. Pero es que eso es el populismo. El populismo es un veneno también, porque el populismo alimenta los sectores, las emociones más retrógradas, más anticuadas, los pulsos más emocionales y menos racionales. Por fortuna tenemos a Uruguay y Brasil, que con todo y que ya Lula no es el mismo de otra época, es un tipo que se ha hecho muy conservador, pero también es un país, una democracia estable, es un gran país, y Chile, que Boric tuvo la claridad de dejarse de aquellos izquierdismos absurdos, pero el problema lo estoy viendo yo en Colombia, muy grave, porque el presidente de Colombia es una especie de mequetrefe intelectual que no sabe nada, que se quedó sin proyecto, cuando se dio cuenta que no podía hacer la revolución, por lo menos se quedó quieto. Pero entonces es un país que vive en una inercia donde no pasa nada, no hay cambio. Y que probablemente limita a la izquierda de ese país a volver a asumir el poder en próximas elecciones más adelante, de no concretar las promesas que hizo la población de Colombia. Bueno, pues es que él no sabe qué hacer. Y él lo único que ha intentado, todo lo que ha intentado hacer son cosas malas. Acabar con el sistema de salud colombiano, una constituyente, una constitución, puras estupideces que no tienen ningún sentido. Ahora, Carlos, yo quiero que tú, en medio de un escenario como el que nos has descrito, ¿no? De este mundo de quizá donde hay autocracias o donde hay líderes autoritarios, ¿cuál es el papel de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué le dices a esas personas que están en casa? Algunos son profesionales, otras son amas de casa, pero que están en sintonía y se preocupan, ¿no? por cómo va el mundo. Bueno, yo les recomiendo que sigan preocupados. Como ciudadanos, ¿cuál es el papel? Porque dicen a veces que más bien los ciudadanos se retrotraen, no hay participación, hay abstención. ¿Es esa la vía? Bueno, no, yo lo que pasa es que creo que en este contexto que vive el continente en este momento, lo que tiene que hacer la gente es esforzarse por ser mejor cada vez en su trabajo, en lo que escribe, en lo que hace, en lo que dice, en lo que produce. Es decir, ser cada día mejor en el trabajo que uno desempeña. Y educarse, la formación, Eso, el claro. pensamiento crítico, Estudiar, que es tan importante. Estudiar y trabajar, o estudiar y luchar, como decíamos en la universidad. Hacerse y formarse una opinión crítica de los hechos. Nos vamos, amigos, recuerden nuestras cuentas en redes sociales. Agradecemos al doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, por acompañarnos. Y gracias a ustedes también por estar en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión.